Protesta. Trabajadores de varios sectores del país defienden sus contratos colectivos. Por injerencia, constituyente Elvis Amoroso aseguró que el secretario de la OEA, Luis Almagro, debe ser removido de su cargo. Toman medidas. 5 países de América Latina formalizarían denuncia contra el gobierno venezolano. Avances. Fiscal General de la República anuncia avances sobre la lucha contra la corrupción. Llegan medicinas. Ministerio de Salud distribuirá 16 toneladas de medicamentos a 18 hospitales en todo el país. Maquillaron cifras. Empresa alemana denuncia uso de filtros informáticos en análisis de tesis doctoral del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Siempre un triplete. Lionel Messi anotó un hat-trick en Europa por 14º año consecutivo. Premios. J Balvin y Ozuna lideran los Latin Music Awards 2018. Un día te tuve y no supe valorarte y yo pensé. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre de nuestro equipo, Milagro Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso, aseguró que el secretario de la OEA, Luis Almagro, debe ser removido de su cargo por promover la intervención militar contra Venezuela y poner en riesgo a toda la región. Llegar a ese extremo de solicitar que invadan a Venezuela, que intervengan militarmente a Venezuela, yo creo que es algo inaceptable, y en esa discusión de la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, propuso solicitar la renuncia a este señor, que fue aprobada por unanimidad. El constituyente reiteró que Venezuela no necesita ayuda internacional para superar la crisis, a menos de que se trate de países aliados que estén dispuestos a respaldar el plan de recuperación económica. Precisamente los convenios que se puedan hacer con países amigos de Venezuela, que ellos necesitan de productos venezolanos y nosotros necesitamos productos de ellos, y bueno, se hacen ese tipo de convenios para fortalecer la economía. Exhortó al sector privado a acabar con la especulación en el proceso de los alimentos, especialmente en los productos cárnicos. Verdaderamente inaceptable es que el sector productivo, en vez de subsanar esa especulación que viene teniendo desde hace años ya desde hace 2 años, lo que sigue entonces tratando de maltratar al pueblo. Estas personas de Fedecámara, del Consecomercio, ese ganado que ustedes crían, lo crían con él, pasto venezolano, son subsidiados todos los productos agrarios. No puede ser que ustedes traten ahora, como se subió el salario, entonces quieran subirle a la leche, a cada litro de leche, el equivalente al salario que acaba de aumentar el presidente. Amoroso sostuvo que con el petro Venezuela avanza hacia un nuevo modelo económico en el que el dólar no es la principal moneda comercial. Los ministros de Relaciones Exteriores de Perú, Argentina, Chile, Colombia y Paraguay firmarán la próxima semana una carta en la que denunciarán al gobierno del presidente Nicolás Maduro ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El canciller peruano Néstor Popolicio confirmó que tomarán esta medida durante un intermedio de la Asamblea General de las Naciones Unidas. De acuerdo al jefe de la diplomacia peruana, es la primera vez que se presenta una denuncia contra un gobierno de la región. Precisó que la iniciativa no forma parte del Grupo de Lima que lidera Perú, sino de un grupo de países sudamericanos, miembros del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional desde 1998. El constituyente e integrante del PSUV, Saúl Ortega, criticó las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre una intervención militar en Venezuela y las consideró como una bofetada a la diplomacia. Ortega aseguró que a pesar de que el Grupo de Lima declaró que no estaba de acuerdo con la postura de Almagro, también buscan atentar contra la soberanía nacional. Aseguró que el secretario general del organismo internacional ha tenido una política injerencista e intervencionista. Trabajadores activos y jubilados, así como pensionados de la CanTV, denuncian que el reciente aumento salarial ha afectado el contrato colectivo que incluye el bono de alimentación y beneficios como el HCM.
Diana Vázquez con el reporte. Gracias, buenas tardes para ustedes y para quienes nos sintonizan a esta hora. Pedro Serrano, dirigente sindical por el Estado Miranda de la compañía telefónica, asegura que se ven afectados más de 8.000 trabajadores de esta compañía y dijo que también por la falta de inversión a propósito de la estatización en el año 2007 se ha visto afectado el servicio hacia los usuarios. Pedimos a CanTV y el gobierno nacional que le ponga un poquito de atención a todas las instalaciones. ¿Cuántas cantidades de usuarios a diario pasan reportes que tienen meses, años que no tienen el servicio? Ni de ABA, ni de llamadas, ni nada. Trabajadores de la compañía telefónica aseguran que de 10.000 a 5.000 es el déficit de funcionarios de esta compañía que se han ido a otros países del continente en búsqueda de mejores oportunidades en el área de las telecomunicaciones. Es la información a esta hora y con ella retornamos con ustedes al estudio. Gracias, Diana. El Ministerio de Salud distribuirá 16 toneladas de medicamentos a 18 hospitales en todo el país con el objetivo de beneficiar a más de 400.000 pacientes por un lapso de 3 meses. El Ministerio de Salud señaló que priorizaron los centros hospitalarios ubicados en estados como Sucre, Lara, Zulia, del Tamacuro, Amazonas, Bolívar y Monagas, cuya reposición de inventario se realizará en el transcurso de 3 meses, según indicó la institución. Destacan que la entrega de medicamentos está enmarcada en la cooperación entre el gobierno, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Trabajadores de Mondelez, Antigua Craft, protestaron en las inmediaciones de la planta ubicada en la zona industrial de Valencia, estado Carabobo, en exigencia de sus reivindicaciones salariales. Nuestra compañera Ruth Valverde con la información. El reclamo se llevó a cabo en las instalaciones de la planta, donde más de 300 empleados exigieron sus beneficios contractuales. Señalan que con la venta de estos productos alcanza para que el patrono cumpla con lo que les adeuda. Lo ha constatado diferentes organismos del Estado donde ha ingresado materia prima y la materia prima no sale convertida, tal como establece la norma, en producto terminado. Entonces consideramos que para poder mejorar nuestro salario y atribuir de que no tienen la totalidad del cumplimiento de los mismos, mientras que no puedan producir, no pueden cumplir con estos salarios y las reivindicaciones salariales, así como todo lo que son las cláusulas contractuales. Anteriormente había una producción de 8 rubros, en la actualidad solo 2. Los trabajadores temen la inseguridad de la continuidad laboral, pues solo trabajan 2 días por semana. Los empresarios ahora tienen todas las condiciones, ¿verdad?, dadas para producir y han organizado como un plan para desestimar todo lo que tiene que ver el nuevo aumento de salario y el programa del presidente Nicolás Maduro. Aquí los trabajadores son testigos de cómo ellos han venido aumentando los precios de los productos, pero pagando el salario a precio de gallina flaca. Desde el año pasado, los trabajadores han venido denunciando la paralización de ciertas líneas de producción y han acudido a los organismos competentes, quienes han intervenido en varias oportunidades. Desde el pasado 7 de agosto se instaló una mesa de trabajo con el sindicato y la empresa a fin de llegar a un acuerdo. En Carabobo, Ruth Valverde, Noticiero Venevisión. En Perú, el Congreso aprobó un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que reforma totalmente el Consejo Nacional de la Magistratura, un organismo que fue intervenido y declarado en emergencia en julio pasado en medio de una crisis de corrupción en la judicatura. La decisión fue aceptada por unanimidad de los 112 legisladores presentes en el hemiciclo tras un debate de más de 5 horas. La aprobación se produce antes de que el Parlamento afronte este miércoles la cuestión de confianza que planteará el primer ministro César Villanueva para exigir la aceptación de un paquete de proyectos de lucha anticorrupción. De ser rechazado el recurso anunciado por el presidente Martín Vizcarra, se podría generar el cierre constitucional del Congreso y unas nuevas elecciones. En España, la empresa alemana Pazclown, propietaria de una de las herramientas contra el plagio en el Palacio de la Moncloa, que esto lo utilizó para analizar la tesis doctoral del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que el Ejecutivo empleó distintos filtros informáticos para maquillar el resultado del examen que realizó sobre el texto del actual mandatario. Según señaló el diario ABC de España, la compañía explicó que en un comunicado que tras realizar un análisis propio del trabajo de grado, obtuvo un resultado de 21% de coincidencias de propiedad intelectual en comparación con la cifra de 0.96% que reveló el gobierno. De este modo, 1 de cada 5 folios de los 340 que conforman la tesis estaría copiado
y no respondería a un trabajo original. Además, el medio señala que Sánchez incorporó sin cita 2 textos enteros de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero en su etapa como líder del Ejecutivo y otro de la Secretaría de Estado de Comercio. Ante la situación, el Partido Popular registrará la petición urgente para que el actual presidente comparezca ante el Senado para dar así explicaciones sobre las acusaciones. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso. Víctimas del supertifón. Se mantiene búsqueda contra el reloj de personas atrapadas en una mina. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. Elena Viloria necesita con urgencia rituximab en ampollas de 500 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse a los números 0416-703-5146 o al 0414-324-0659. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. Varios gremios de trabajadores denuncian desmejoras en las tablas salariales tras el reciente ajuste decretado por el Gobierno Nacional. Manuel Covela con los detalles. Buenas tardes, Manuel, te escuchamos. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. El personal médico y obrero del sector salud se reunió en el Hospital Vargas, donde denunciaron que los derechos laborales son irrenunciables e inalienables. Por lo tanto, señalaron que las desmejoras son inconstitucionales. La tabla salarial, en este caso escala salarial y por supuesto el tabulador de obreros fueron estrechados. Ejemplo, entre grado y grado había una diferenciación del 6% que era progresiva y fue llevada al 2%. Igualmente, en forma horizontal, la diferencia era entre un 20-25% y fue llevada al 2%. Entonces, todo esto, por supuesto, atenta contra el ingreso de la clase trabajadora. Nosotros, con esta información, finalizamos este contacto. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció detalles sobre el caso número 17 de investigación por corrupción en PDVSA relacionado con la entrega incompleta de 400 cisternas de aluminio para el transporte de combustible. Escuchemos. PDVSA finalmente pagó un total de 234 cisternas por un monto cercano a los 19 millones de dólares. Sin embargo, le fueron entregados solo 168 cisternas, quedando 66 pendientes para la entrega. Sin embargo, las cisternas recibidas no cumplieron con las especificaciones técnicas exigidas por PDVSA, por lo que hubo que realizar una nueva contratación para adecuarlas. Vean ustedes entonces, el Ministerio Público, sin embargo, verificó que la adecuación no pudo hacerse, lo que impide el uso de estas cisternas para los fines a los que serían destinados. Adicionalmente, yo quiero agregar que el Ministerio Público está investigando otro contrato entregado a la empresa mexicana Amadora Carrocera Cabán por 100 cisternas más, de las cuales, óigase bien, ninguna fue entregada. Y se han dictado y librado, voy a enumerarlas una a una, las siguientes órdenes de aprehensión. Pedro Jiménez Justi, expresidente y gerente general de la Empresa Nacional de Transporte. Carlos Brett, expresidente y gerente general de la Empresa Nacional de Transporte. Robert Corsaca, exgerente general de la Empresa Nacional de Transporte. José Leonardo González Jerez, subgerente administrativo, Distrito Barinas. José Faustino Márquez García, gerente de ventas industriales. José Gregorio Maestre Salazar, gerente de planificación adscrito a Baribén. Mario Crispín Villamizar Méndez, gerente de mantenimiento de flota de la División Boyacá. Samuel García, gerente de mantenimiento de la Empresa Nacional de Transporte. Y Angelina Peña, analista de contrataciones de la Empresa
Nacional de Transporte, a quienes se les serán imputados los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir, concierto de funcionario con contratista, evasión de proceso de contratación. Yo pudiera destacar que aparte de todo esto, las investigaciones continúan para establecer la responsabilidad de otros implicados. El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, destacó que la intención del Parlamento venezolano es rescatar la institucionalidad del Banco Central de Venezuela. El diputado aseguró que la autonomía del BCB es el primer paso que hay que dar hacia una verdadera recuperación de la economía. Por ello, proponen una ley que obligue al organismo a dejar de imprimir dinero inorgánico y establezca la libre convertibilidad de la moneda. Señaló que el objetivo es que el Banco Central se concentre únicamente en el ser el regulador monetario del país. Según explicó, la derogación de ley de ilícitos cambiarios no eliminó el control de cambio, sino que habilitó otros mecanismos para la oferta de dólares. Insistió en que el mercado paralelo se mantendrá, ya que a su juicio el acceso a la divisa no es transparente. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, informó que la implementación del programa de alimentación escolar impulsó en un 40% la matrícula estudiantil del municipio Sucre. Aseguró que su administración continuará garantizando la alimentación balanceada de la escolaridad mirandina. Las declaraciones se las ofreció junto al alcalde de la entidad durante un recorrido por la unidad educativa 12 de febrero, en donde entregaron uniformes, zapatos, libretas y morrales a 600 estudiantes como parte del programa de atención escolar implementada por el gobierno. Que se incrementara 30% la matrícula escolar en las escuelas de la gobernación y especialmente acá en el municipio Sucre, me informa el alcalde, se incrementó en 40% la matrícula escolar. Son más de 200.000 desayunos, 200.000 almuerzos y 200.000 meriendas que estamos dando en todas las escuelas y que incluso dimos durante vacaciones, porque aprovechamos el plan vacacional para tener las escuelas abiertas y seguir dando el programa de alimentación escolar. Y vamos a continuar en este año escolar. Rodríguez resaltó el hecho de que la institución cuente con alumnos capacitados en la actividad productiva a través de la siembra y que a su juicio dicha iniciativa ayudará a minimizar los problemas de consumo. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, informó que participaron en la reunión latinoamericana que se realizó en Argentina con el objetivo de discutir la implementación y funcionamiento de los convenios de La Haya sobre la cooperación jurídica y protección internacional de niños. En el encuentro también discutieron los desafíos para implementar el derecho internacional privado a escala local y cómo optimizar los resultados en dicha tarea. La magistrada Marjorie Calderón Guerrero, presidenta de la Sala de Casación Social y coordinadora nacional de la Jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, representó al Poder Judicial venezolano en dicha actividad en su condición de jueza de la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de La Haya, junto con la doctora Rosa Reyes Rebolledo, jueza superior de niños, niñas y adolescentes del área metropolitana de Caracas. Hacemos una breve pausa. Al regreso venimos con más información. No se apare. Paciente recluido en el Hospital Central de Maracay requiere con carácter de urgencia donantes de sangre tipo A positivo y los medicamentos hidarubicina en ampollas e Hidran en tabletas de 500 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0414-458-2044. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. En Zulia, vecinos del sector El Naranjal denunciaron que tienen más de 100 horas sin servicio eléctrico luego de que el día sábado explotara un transformador durante las precipitaciones. Nuestra compañera Jenny Soto nos amplía. Adelante, Jenny, muy buenas tardes, te escuchamos. Sí, efectivamente, 28 familias que residen en la calle 48B con avenida 15N han padecido más de 6 días sin energía eléctrica. Aseguran que hay niños y personas de la tercera edad con problemas de salud que se han visto severamente afectados. No teníamos luz, no teníamos agua, tenemos niños que tienen lechina, los alimentos se nos han dañado
Y bueno, imagínate tú cómo hace uno para ir a trabajar, cómo se levantan los muchachos para poder asistir al nuevo año escolar. Vecinos se mantienen a la espera de que Corpoelec y el gobierno regional acudan a la zona para sustituir el transformador. Piden que sea lo más rápido posible. Es el reporte que podemos ofrecerles a esta hora desde el estado Zulia. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump se encuentra de visita en Carolina del Norte, una de las entidades más afectadas por el paso del huracán Florence, a fin de evaluar los daños tras la tormenta que tocó tierra el pasado viernes en la costa este de ese país. Según autoridades, se elevó a 33 el número de muertos por el fenómeno meteorológico. 26 víctimas se registraron en Carolina del Norte, entre ellas un bebé desaparecido desde el domingo y que fue arrastrado por una corriente en Charlotte. Se conoció que más de 15.000 personas siguen en refugios y 200.000 hogares permanecen sin electricidad. En Argentina fue detenido en Buenos Aires Oscar Thomas, el último prófugo en la causa por presuntos sobornos de empresarios a funcionarios durante los gobiernos kirchneristas. El exdirector ejecutivo de una central hidroeléctrica habría entregado casi $2 millones al Ministerio de Planificación que estaba a cargo de Julio Vido. En Filipinas subió a 81 muertos, 71 heridos y 70 desaparecidos el número de víctimas por el paso del tifón Mangkhut al norte del país. Los equipos de rescate siguen en la búsqueda de decenas de personas atrapadas en una mina sepultada por un deslizamiento de tierra. Más de 1 millón de personas están damnificadas y otras 148.000 siguen evacuadas. También en Argentina se subió a 9 el número de muertos por la infección de la bacteria Streptococcus pyogenes, una cifra que podría elevarse a 10 de comprobarse otro caso que ya se encuentra bajo estudio. La mayoría de los contagios ocurren en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y Catamarca, aunque también hubo brotes en Misiones, Santa Fe y Río Negro. La bacteria afecta especialmente a los menores de edad, generando fiebre, dolor de garganta, dificultad respiratoria y lesiones en la piel. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se ofreció a desmantelar por completo el complejo de Yongbyon, epicentro de su programa nuclear, si Estados Unidos toma medidas correspondientes con lo acordado en la cumbre de Singapur. Así señala la declaración conjunta firmada entre Kim y el presidente surcoreano Moon Jae-in en Pyongyang, en la que reafirmaron su compromiso de eliminar las armas nucleares de la península. En España, el presidente de Cataluña, Quim Torra, aseguró que no aceptará como solución política para la región un referéndum que no incluya la opción de la independencia. En una entrevista, Torra dijo que mantendrá el diálogo y la mediación para resolver la situación, al tiempo que pidió al gobierno español más concreción. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional realizará un examen preliminar sobre las denuncias de crímenes contra la minoría musulmana Rohingya en Birmania. La investigación se centrará en su deportación a Bangladesh y a otros posibles delitos tras la ofensiva militar que produjo la huida de unas 700.000 personas. En Suecia, un tribunal de Estocolmo abrió el juicio por violación contra el artista francés Jean-Claude Arnault, protagonista de un escándalo sexual y de filtraciones que detonó la crisis en la academia que otorga el Premio Nobel de Literatura. Arnault, esposo de la académica y poetisa Catherine Frotesson, está acusado de 2 episodios de abuso sexual contra una mujer en 2011. Y cerramos en México, donde con un solemne acto se conmemoraron 33 años del terremoto de 1985 y el primer aniversario del sismo de 2017. La ceremonia de 8 minutos de duración estuvo encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, quien izó la bandera nacional a media asta en el Zócalo de la capital. El evento culminó con un toque de silencio y con la interpretación del himno nacional por parte de una banda militar. Amigos, hacemos una nueva pausa. En breve. Poderosa historia. Marvel revela tráiler de Capitana. Los detalles con Carielis Cuadros en Estrenos y Estrenos. But I can't tell if it's
Marbelis Castellano requiere con carácter de urgencia carboplatino de 450 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0426-512-4024. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con los nominados a los Latin American Music Awards 2018. Los premios a la industria de la música latina serán este próximo 25 de octubre y los artistas urbanos J Balvin y Ozuna son los grandes favoritos, con 9 nominaciones cada uno. En la lista siguen Nicky Jam con 8 menciones, Daddy Yankee con 6 candidaturas y Bad Bunny con 5 nominaciones. Por Venezuela, nuestro querido Nacho sumó 3 nominaciones. Él optará por artista, canción y video favorito. Y Justin Bieber le dedicó una serenata a Hailey Baldwin en Buckingham. La pareja estuvo de paseo por Londres y en su estadía, Justin se encargó de no solo de sorprender a la modelo, sino a muchos ciudadanos al tomar su guitarra y ponerse a cantar en plena calle. El cantante se posó frente a la fuente en los exteriores del Palacio de Buckingham y dedicó una serie de canciones a Hailey. En un momento dijo que ella era el amor de su vida y que le había robado el corazón. Aunque ninguno de los chicos ha confirmado su matrimonio, en la gala de los Emmy, Alec Baldwin reveló el secreto y aseguró que simplemente fueron a la ciudad y se casaron. Gucci prepara su nueva colección de la mano de Harry Styles y unos animales de granja. El cantante vuelve a posar para la conocida marca y nuevamente acompañado por una variedad de animales, mientras luce algunos de los exuberantes trajes de la colección Crucero 2019. Harry se trasladó a Villalante, un jardín del siglo XVI a las afueras de Viterbo, en Italia, y fue retratado con ovejas, cabras y cerdos. Las imágenes del artista lograron enternecer el corazón de sus millones de fanáticas alrededor del mundo. Trascendió que el fotógrafo de la campaña fue Glenn Luxford y estuvo bajo la dirección de Alessandro Michel. Seguimos con Michael Jordan. Él donará $2 millones para los afectados de Florence. La estrella de la NBA anunció que donará $2 millones para ayudar a los damnificados por el paso del huracán Florence en las Carolinas. Jordan explicó que $1 millón será para la Cruz Roja estadounidense como al fondo de respuesta al huracán Florence de la Fundación para las Carolinas. Además, más de 100 trabajadores ayudarán a empacar cajas de alimentos este viernes que serán distribuidas a damnificados afectados directamente por el huracán. La meta es entregar 5.000 cajas de alimentos. Para cerrar, les voy a dejar con el tráiler oficial de Capitana Marvel. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. War is a universal language. I know a renegade soldier when I see one. Hola amigos, iniciamos los deportes con fútbol porque el Caracas Fútbol Club reanuda su participación en la Copa Sudamericana este miércoles ante Atlético Paranaense por la ida de los octavos de final de la competición. Finalmente, los Rojos del Ávila vuelven a su feudo habitual, el Olímpico de la UCB, tras jugar la primera y segunda fase ante Everton de Chile y Sport Huancayo de Perú en el Estadio Metropolitano de Cabudare. Ningún equipo venezolano ha podido imponerse en competición continental ante clubes brasileños, con 8 empates y 30 derrotas en los últimos 38 encuentros. Ya fueron definidas las sedes de la Copa América 2019 que se celebrará en Brasil. La apertura se jugará en el Estadio Morumbi de Sao Paulo, las semifinales en el Mineirão de Belo Horizonte y en la Arena Grêmio de Porto Alegre y la final en el Maracaná, en Río de Janeiro. Completan la lista la Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía y el Allianz Parque del Palmeiras en Sao Paulo. En la Champions, el Barcelona se estrenó de buena forma en esta edición de la competición tras golear al PSV Eindhoven 4-0. 3 tantos de Lionel Messi y uno más de Ousmane Dembélé le dieron el triunfo a los catalanes. Es la temporada 14 consecutiva en la que Messi anota un triplete en la competición.
Heroica remontada del Inter de Milán ante el Tottenham Hotspur en San Siro, 2-1. Christian Eriksen adelantó a los Spurs al minuto 53, mientras que Mauro Icardi al minuto 85 con este bombazo y Matías Vecino al 90 obraron la vuelta al marcador para los nerazzurros. Partidazo en Anfield que terminó con victoria para el Liverpool sobre el Paris Saint-Germain, 3-2. Daniel Sturridge al minuto 30 y James Milner adelantaron a los de Merseyside, este último al minuto 36, pero los parisinos igualaron el luminoso con goles de Thomas Meunier al minuto 40 y Kylian Mbappé al minuto 83. Un Roberto Firmino, afectado de un ojo, le dio el triunfo a los Reds al 91. En Fontvieille, en el Principado, el Atlético de Madrid vino de atrás para derrotar al Mónaco 2-1. Samuel Grandsir adelantó a los de la Costa Azul al minuto 18, mientras que Diego Costa al 31 y José María Jiménez al 45 completaron la remontada colchonera. Esta tarde la Roma visita al actual tricampeón de Europa y 13 veces ganador de la competición, el Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu. En 10 enfrentamientos, los merengues han ganado 6 compromisos, los giallorozzos 3 y apenas un empate. No hay bajas en el cuadro blanco, mientras que Choric y Javier Pastore no estarán para los romanos. Cristiano Ronaldo vuelve a España, lo hará junto a la Juventus de Turín para medirse al Valencia. Es el primer enfrentamiento entre ambos equipos en la competición y representa el regreso del cuadro Che al torneo tras 2 años sin clasificar. Ezequiel Garay, Geoffrey Kondogbia y Francis Coquelin no estarán disponibles en el Valencia, mientras que la Juventus tiene las dudas de Andrea Barzagli, Matías De Sciglio y Paulo Dybala. Béisbol de Grandes Ligas, Marineros ante Astros, tercer episodio, y Marwin González que conecta este cuadrangular entre el jardín central del izquierdo, el número 16 de la campaña, y con algo de suspenso, pues fue tras ir a revisión de video que se decretó el vuelacercas, que contribuyó al triunfo de Houston sobre Seattle 7-0. Jonrón 26 de la campaña para Ronald Acuña Jr., vuelacercas solitario y por el jardín derecho, y el central para el candidatazo al novato del año en la Liga Nacional, pero que no sirvió de mucho, pues al final fue la única rayita en la caída de los Bravos de Atlanta ante los Cardenales de San Luis, 8-1. Amigos, hasta aquí la información deportiva en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Volvemos con Endrina y con Milagros. Gracias, Gregorio. Al regreso en entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Franklin Rondón, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público. Ya venimos, ya está aquí en el estudio con nosotros. Esto será en tan solo minutos. Lista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Franklin Rondón, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, FENTRASEP, y vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Anderina, por la oportunidad. Es muy oportuna su presencia en el estudio, puesto que hoy estaban convocados un conjunto de manifestaciones de diferentes sindicatos de distintos sectores del país, tanto públicos como privados, quienes aseguran que esta decisión que califican de unilateral del presidente de la República, Nicolás Maduro, en torno al tema de los salarios de los empleados, constituye una desmejora en todos los sentidos, incluso no solamente haciendo referencia a la escala de tabuladores, sino también a las primas y otras desmejoras en cuanto a eliminación de contratos colectivos establecidos en diferentes empresas, tanto públicas y privadas. Quiero saber, ¿qué le dice usted a estos representantes de sindicatos que hoy están protestando? Sí, bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad. Lo primero que tenemos que aclarar es que las escalas de sueldo y tabulador de salario de la administración pública es una potestad que tiene el presidente de la República de acuerdo al 147 de la Constitución. Ese es un primer elemento, de manera que el Estado venezolano se reserva la elaboración, promulgación y publicación de lo que son las escalas y sueldos salariales. En segundo lugar, es bueno que nosotros estemos claros también que el presidente de la República está garantizando con el incremento salarial mejorar las condiciones salariales y por supuesto el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras de la patria.
Eso es importante que quede claro, pero además de eso, es importante también que la gente sepa que se continúan discutiendo las convenciones colectivas, que no se están produciendo despidos en la administración pública, ¿ok? En el sector privado, donde se están produciendo algunos despidos, por supuesto que los trabajadores tienen la facultad de ocurrir ante el Ministerio del Trabajo para poner la denuncia correspondiente, y es el Ministerio del Trabajo que tiene la facultad de calificar o no, para que se proceda en consecuencia. La escala de sueldo y el tabulador de salario es un tema que está en construcción permanente. O sea, no es una tarea definitiva. Por cierto que hoy tenemos una reunión con el ciudadano ministro del Trabajo, con el compañero Eduardo Piñate, donde vamos a estar debatiendo aspectos relacionados con el tabulador, con las escalas, con la materia salarial hoy en Venezuela. Pero es importante que quede claro que los trabajadores tenemos que ser cuidadosos cuando vienen algunas personas que pretenden manipular con la incomodidad o insatisfacción que pudiera tener algún sector laboral, y que eso pueda ser utilizado como un elemento de carácter político. Ciertamente, hasta hace algunos meses, yo diría que menos de mes y medio atrás, la gente no podía con el salario ni siquiera poder comprar un kilo de queso. La gente no podía comprar ni siquiera un cartón de huevo. El día de hoy usted considera que con el salario establecido se hizo una mejora sustancial del poder adquisitivo de los venezolanos. Le voy a citar como fuente el Sendas, quien dice que para adquirir la canasta alimentaria hoy se requieren 13 salarios mínimos. Sí, bueno, lo primero que habría que ver cuál de los dos Sendas. Hay un Senda y un Sendas. Son dos. Y hay uno que está en franca disposición permanente al servicio de los sectores de la oposición venezolana. Pero en todo caso, más allá de eso, sí estoy convencido que el salario que tenemos ahorita los trabajadores, tenemos un mayor poder adquisitivo que hace mes y medio atrás. Y eso es importante decirlo. Si estamos convencidos los trabajadores que con las medidas, o no las medidas, el programa económico presentado por el presidente Nicolás Maduro va precisamente a proteger el salario de los trabajadores, a que la gente tenga la posibilidad de adquirir mejores bienes y servicios, que la gente pueda comprar alimentos. Ahora la gente dice, pero bueno, es que los precios están subiendo nuevamente. Entonces el problema no es de la escala salarial, el problema no es del tabulador, el problema es de los especuladores, de los bachaqueros, de los hambriadores del pueblo, que son los que no se cansan de manera irresponsable y criminal de estar subiendo todos los días los precios. Pero esto, para ser un poco coloquial, es como la teoría del cuero seco, se pisa de un lado y se levanta del otro. ¿Cómo hacer para que exista un verdadero poder adquisitivo de la clase trabajadora y que en realidad esté ajustado en torno al costo de la canasta básica? Sí, no se trata solamente del salario, yo diría que es un programa completo. Se trata de que la gente pague sus impuestos, se trata del sistema de control y fiscalización de los precios, se trata del incremento progresivo de los salarios de los trabajadores y del sueldo y la implementación de las escalas y tabulador, se trata de la discusión de las convenciones colectivas, se trata también de que la gente está percibiendo a través del carnet de la patria bonos y aportes permanentes para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque hay algunas organizaciones que están, pero como arremetiendo contra las escalas y los tabuladores. Ya va, eso está en un proceso de construcción. El presidente dio un margen de 90 días precisamente para que se hicieran los ajustes, las revisiones, las correcciones a que haya lugar, y el Estado no se está negando a hacer eso, y las organizaciones sindicales por supuesto que queremos que se haga de manera participativa, donde se ha tomado en cuenta también la opinión de los trabajadores y de las trabajadoras, y en eso estamos nosotros impulsando para que se establezca eso. Rondón, me parece muy interesante que usted cita este plan de ajuste que comprende 90 días. Hay un trabajo especial publicado en un diario de circulación nacional el día de hoy que se hace una pregunta que muchos venezolanos se están haciendo en sus casas. ¿Qué va a pasar el día 91? ¿Qué va a pasar luego de que se vence el plazo de estos 90 días en el cual el Ejecutivo Nacional está amparando y subsidiando parte de los salarios a ciertas organizaciones y empresas privadas? ¿Qué va a pasar el día 91? ¿Cómo se puede hacer este balance en torno al tema del desempleo, que es una preocupación latente entre todos los venezolanos? El Estado venezolano está revisando permanentemente todo este programa económico y por supuesto que el financiamiento que está haciendo del pago del diferencial del salario que tenía el trabajador con el incremento que hizo el gobierno nacional, por supuesto que ese financiamiento tendrá que ser revisado. Ahora, nadie ha dicho que es solamente por esos 90 días, es un programa de prueba que se está haciendo. Nunca en Venezuela se había incrementado 60 y tantas veces el salario. Nunca en Venezuela
se había logrado dividir el salario de los trabajadores, por ejemplo, en una quincena para que se fraccionara en dos pagos. Y se ha venido haciendo, ¿por qué? Porque se está adaptando, se está impulsando todo un sistema, todo un programa económico, pero también se están tomando medidas fiscales, medidas financieras, de recaudación de impuestos, de todo lo que es elevar la producción y la productividad, los convenios que está haciendo el presidente a nivel internacional. ¿Cuántas cosas se está haciendo el esfuerzo? Entonces no podemos caer enseguida, no por la escala de sueldo. Las escalas de sueldo mantienen la prima de antigüedad, la prima de profesionalización y la prima por hijo. Ahora, nosotros tenemos que impulsar también y revisar, que eso es lo que está convocando el ministro Piñate, y por supuesto vamos a estar dando el debate, cómo es el ajuste de aquellas bonificaciones o aquellas primas que quedaron integradas ya a lo que es el salario, ¿ok? Entonces, eso es una revisión permanente, se continúa discutiendo las convenciones colectivas. Algo que es bueno que el pueblo que lo sepa, y por supuesto los trabajadores y las trabajadoras, que si alguna medida emana del gobierno del presidente Maduro, es una medida que va a proteger a los trabajadores, a ayudar a los trabajadores, a garantizar el poder adquisitivo, y en ningún momento va en contra del pueblo y en contra de los intereses de las grandes mayorías proletarias en Venezuela. Hay trabajadores del sector público que también de alguna forma han alzado la voz protestando. El representante y el presidente del sindicato de FETRASalud ha manifestado que en el sector salud hay bastantes temas que conversar en cuanto a los contratos colectivos. También los trabajadores de CanTV han tenido algunas reuniones. ¿Qué se puede adelantar en estos sectores? Y también en el sector educación, que precisamente con el inicio del año escolar ha habido ciertas protestas por parte de educadores en cuanto al tema de los salarios, y hemos visto también informaciones acerca de la diáspora de educadores venezolanos. Sí, extraordinaria pregunta, porque precisamente el sector de educadores ya fue convocado por el ministro Aristo Urituri y el compañero, el camarada Orlando Pérez, como presidente de SINAFUN, y ellos van a discutir algunos aspectos desde el punto de vista salarial y algunos ajustes que van a revisar también de la convención colectiva. En el sector salud está un grupo de organizaciones sindicales, por supuesto, que más allá de la protesta tienen que llevar la propuesta y discutirla entre todas las organizaciones gremiales para que la presenten ante el Ministerio de la Salud que corresponde. En cuanto a lo que es la protesta que hay en términos generales, mira, yo digo que más bien en lo que es el sector de la administración pública se le está garantizando la estabilidad a los trabajadores y también a nivel del sector privado. Ahora, lo que tenemos que hacer, Endrina, es un gran entendimiento de todos los trabajadores y las trabajadoras. Avanzar en elevar la producción y la productividad, avanzar en lo que es la transformación del Estado, avanzar en lo que es garantía de la estabilidad laboral de nuestros trabajadores y trabajadoras. Hay por cierto, en el país se está creando algunas matrices de opinión de que van en contra de las convenciones colectivas. Pues no, las convenciones colectivas se van a seguir discutiendo y se van a seguir debatiendo, solo que los nuevos tiempos económicos, los nuevos tiempos políticos en Venezuela requieren también de una modernización de las convenciones colectivas. Hay que incorporar elementos, por ejemplo, relacionados con los derechos humanos, con la participación democrática, lo que tiene que ver con el conocimiento de los trabajadores en la creación de una escuela permanente de formación integral de los servidores públicos que garanticen la optimización de los servicios públicos y de lo que nosotros prestamos. Pero además de eso, también tiene que ser una convenciones colectivas que tengan una visión del internacionalismo, una visión, convenciones colectivas que vayan hacia la defensa integral de la nación, unas convenciones colectivas que tienen que hablar también de lo ecosistémico, ¿okay? del ecosocialismo, de lo que tienen que ver la articulación con el ambiente de todos nosotros. Es una nueva orientación de la convención colectiva. Nadie ha dicho que se van a discutir, se van a eliminar las convenciones colectivas, en absoluto. Lo que sí se van es a mejorar, no solamente pedir el aumento del salario, el aumento de la prima y algunas reivindicaciones. No, tiene que ser un pacto social, tiene que ser un modelo, un instrumento de los trabajadores que les sirva a los trabajadores, a su grupo familiar y al pueblo en general. Sobre el desempleo, voy a citar varias fuentes. El presidente de la Cámara de Comercio del Estado Vargas, Eduardo Quintana, estima que la tasa de desempleo podría llegar al 80% en la entidad. También la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcategui, explicó este viernes que un 40% de los comercios del país está cerrado posterior a las medidas económicas implementadas por el Ejecutivo Nacional basadas en el Plan de Recuperación Económica avalado por la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo atender esa posibilidad de incremento del desempleo en el país y cuál es el balance que pudieran tener ustedes desde la Federación? Cuando habla Fedicámara y cuando habla Consecomercio y cuando hablan esas cámaras que representan sencillamente el sector empresarial en el país, nosotros no confiamos en esos números y nosotros no confiamos en lo que ellos dicen, sencillamente porque utilizan términos, por ejemplo, podría llegar al 80%. Al 80% si Venezuela es uno de los países de América Latina y del mundo que tiene menor nivel de desempleo.
desempleo se está produciendo ahorita con los trabajadores de la administración pública en Argentina, es lo que está sucediendo en Brasil, en Chile están destituyendo a los trabajadores, aquí se está garantizando, continúa vigente todavía el decreto de inamovilidad laboral, que por cierto es hasta diciembre del año 2018 y nosotros vamos a luchar para que se le siga garantizando la estabilidad laboral a los trabajadores en el país. De manera que lo que tenemos es que acompañar un programa de gobierno que vaya orientado realmente a reactivar el aparato productivo, al rescate, la recuperación, el crecimiento y la prosperidad económica, que es la propuesta que ha hecho el ciudadano presidente de la República. Nosotros estamos dispuestos a seguir acompañando en esa dirección, indistintamente de los reclamos que tengamos que hacer, que lo vamos a seguir haciendo, pero también haciendo los aportes que nos corresponden a nosotros como trabajadores. Uno de los aportes fundamentales y que tiene que asumirlo la clase obrera, más allá de la responsabilidad o la militancia política que tenga, elevar la producción y la productividad. Una de las propuestas que nosotros tenemos que asumir los servidores públicos es que comiencen a funcionar, que se garantice realmente la calidad de los servicios públicos, la transformación del Estado, hacer un Estado más eficiente, un Estado más eficaz, construir el nuevo Estado, desprendernos de este Estado liberal, burgués, enclenque, por un Estado moderno, tecnológico, un Estado que permita la construcción del poder popular, del Estado obrero, campesino y comunal. Esa debe ser la orientación que nosotros debemos impulsar. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Franklin Rondón, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, FENTRACEP, y vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Gracias por habernos acompañado y ustedes también muchísimas gracias. Recuerden, Venezuela necesita de buenos venezolanos. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Gracias, Centrinadas, amigos. Hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes.